Alabado es tu nombre, mi Rey, grande y maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores. Venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, en este día. Un día preciso, Señor, un día conciso para ti, del cual, mi Dios, tú quieres, mi Dios, revelar palabra viva, palabra de salvación, palabra de vivificación, palabra, Señor, que nutre nuestro ser, alimentar nuestro ser interior. Bendice, Señor, a los que ven estos medios, a los que escuchan tu palabra, a los que han prestado sus oídos, Señor, y sus corazones, Señor, para tomar entendimiento de tu verdad. Gracias, Señor, porque a través de todo eso, Señor, tú quitas toda negligencia, toda insensatez de nuestros corazones cuando ponemos atención, Señor, a lo tuyo. Toma lugar en mis labios, Señor, en mi garganta. Siempre te pido que lubriques mi garganta, Señor. Suavices mis cuerdas vocales para que yo pueda, Señor, expresar tu gracia bendita, tu gloria preciosa, maravillosa, Señor. Que este día, mi Dios, muchos sean tocados, ministrados y puedan, mi Dios de los cielos, conocer a ese Rey de gloria, al Cristo bendito, al que resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor. Satúranos de ti, cúbrenos de la cabeza a los pies con tu sangre preciosa y cubre el ambiente, Señor. Hazlo saludable, Señor. Límpialo. Sí, mi Señor, que todo se sujete a ti, mi Dios, en tu santo nombre. Aleluya. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. En esta hermosa hora vengo compartiendo el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, ha puesto en mi vida y ha ministrado mi vida. Anoche hablábamos a través de estos medios con los hermanos que nos reunimos, nos pudimos reunir. Hablábamos de que si conocíamos a Jesucristo. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿O solo lo has oído? Porque visto, lo has sentido en tu corazón, lo has hecho tuyo, porque hemos hablado de que nosotros tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza para que la nueva naturaleza en Cristo se empiece a vivificar y empecemos a caminar basado no en las obras de nuestra carne, sino basados en el fruto del Espíritu, que es amor. Y el amor es el reflejo de Cristo para con los demás. Pero ¿cómo puedes tú amar a los demás si no lo conoces a Él? Tienes que conocer quién es Cristo, quién es verdaderamente el que vino y caminó entre los hombres, aquel que se hizo hombre y habitó entre nosotros. El unigénito Hijo de Dios. A Él quiero que tú conozcas. El Señor me ha hablado en este tiempo y me gozo de lo que me habla y le pido a mi Dios entendimiento. Le pido a mi Dios sabiduría. Y quiero hablar acerca de conocer a Cristo. Pero antes de eso, el apóstol, no el apóstol, sino Juan el Bautista. No el apóstol Juan, sino que Juan el Bautista. Dice en San Juan capítulo 1 y su versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Estos 2 discípulos habían escuchado de Jesús porque Juan preparó el camino de Jesús. Juan fue enviado para preparar ese camino de salvación, de vida, de esperanza, de revelación. Juan tenía discípulos y les había enseñado acerca de Cristo, pero ahora era la oportunidad de estos discípulos de conocer de aquel que les había hablado Juan. Y ellos no iban a desaprovechar la oportunidad de poder conocerlo tal y como Él era. A ti te han hablado de Jesús,
¿Tú quieres conocerlo tal y cual es? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verbo significa acción, verbo significa palabra. Jesucristo es la palabra viva que tú lees, que tú escudriñas, que tú escuchas. A cada momento, cuando tú tienes hambre y cuando tú tienes sed de justicia, tú te enfocas en buscar palabra y comer palabra y beber palabra. Por eso Jesús le dice a aquellos que le siguieron al otro lado: trabajad no por el pan que nutre nuestro ser físico, nuestro vientre, sino por el pan espiritual que descendió del cielo. Ese es el verbo que descendió del cielo, esa palabra que descendió del cielo y habitó entre los hombres, que se introdujo en un cuerpo, en un tabernáculo, para poder llegar a nosotros. Eso les había hablado Juan a estos discípulos, y ahora ellos dicen: no vamos a desaprovechar conocerlo. Y lo siguieron. Y eso se los he dado ya varias veces, y si se los repito, es porque quizás Dios quiera hacernos entender más profundamente qué es lo que Él quiere de nosotros. Y dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. No desaproveches tu oportunidad cuando llegue. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: hay que seguir a Jesús. Les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos nosotros en Jesús? ¿Tú buscas el pan físico que Él te da? Porque en el 6 dice que la multitud le seguía por el pan, porque Él llenaba sus vientres. ¿Por qué le buscas tú? Porque puedes satisfacer las necesidades de tu vida, materiales, o porque también sabes satisfacer las necesidades espirituales y emocionales que están dentro de ti. Porque tú y yo necesitamos de Dios, no solamente en los momentos difíciles en esta tierra, sino que lo necesitamos espiritualmente, emocionalmente. Lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Y esto comprendieron estos discípulos y dijeron: lo seguiremos. Y dice Jesús: ¿qué buscáis? ¿El pan material o el pan espiritual? Si buscan el pan espiritual, síganme. Y le dijo ahí, ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Queremos conocer dónde está la morada tuya. Y le dice en el 39, le dijo: venid y ved. Les da una invitación. Los invita a venir y que vean quién es Él, dónde mora Él y qué puede satisfacer Él en tu alma, en tu espíritu y en tu vida. Venid y ved, gustad y ved qué bueno es Dios. Dichosos los que confían en Él. Para conocer a Dios hay que aceptar la invitación y ver quién es Él verdaderamente. Dice: fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. En ese día sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas, sus vidas fueron renovadas, porque fueron en busca del Señor. Yo decía ayer, aquella persona que desea conocer a Cristo, deja su pecado y lo sigue, y viene Dios y lo toma y empieza a trabajar en él. Hay que
querer conocerlo. Estos hombres quisieron conocerlo y sus vidas fueron transformadas porque conocieron al Cristo de la gloria. Nos vamos a ir allí a Mateo capítulo 16 y su versículo 13, y dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿qué dicen los hombres? O sea, estaba hablando de la multitud. Les estaba preguntando a sus discípulos, pero él se apartó, porque si usted lee todo el capítulo 16, usted va a entender que los saduceos, los fariseos querían tentar a Dios. Él tuvo que apartarse de ese lugar e ir a la región de Cesarea de Filipos, al otro lado del mar, a Galilea, tierra de los gentiles. Ahí se apartó Dios. ¿Con quién? Con sus discípulos. Pero les pregunta: ¿qué dice la multitud? ¿Usted está entre la multitud o usted está entre los discípulos? Aquellos que están siendo enseñados y diseñados por Cristo a través de su palabra. Y dice: ¿qué dice la multitud que soy yo? Unos dicen que eres ¿qué? Elías, unos dicen que eres Juan el Bautista, el que bautiza para arrepentimiento. Otros dicen que eres Elías, el profeta. Otros hablan de Jeremías, también otro profeta, pero que le habló al pueblo y el pueblo no escuchó. O alguno de los profetas. Ellos piensan que tú eres alguno de los profetas. Como Elías, que hacía señales. Como Elías, que hacía prodigios. Como Elías, que cambiaba la situación, hacía llover. Elías, un hombre común como nosotros, pero que caminó con Dios, y en un tiempo también fue uno de los que no vio muerte, sino que Dios se lo llevó. Eso pensaba la multitud, pero ahora el Señor los confronta a ellos, a los cuales les enseñaba, como dice en San Juan: Rabí, ¿dónde vives? Queremos conocerte. Ellos conocían al maestro, pero ahora el maestro venía y quería confrontar a esos alumnos. ¿Usted es un alumno de Jesucristo? Y dice en el 16:15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Primero les dice la multitud: ¿quiénes creen que es el Hijo del Hombre? Pero el Hijo del Hombre. Pero ahora él, cuando los confronta, él se presenta a sí mismo y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Cómo puede afectar esto a nuestras vidas? Algo que yo quiero traer, porque usted tiene que saber, no como la multitud, porque si usted de la multitud no pertenece a los que Dios está enseñando, discipulando a su iglesia, porque Dios está discipulando a su iglesia, entonces usted tiene que saber quién es Cristo. Ya les dije que los discípulos lo siguieron porque querían saber verdaderamente más de Él, más profundamente de Él. Entonces, cuando yo leo esto, que Dios les hace esta pregunta: pero vosotros, díganme, ustedes díganme, yo que he andado con ustedes, díganme quién soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo un momento, Pedro, de lucidez espiritual, y dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado, dichoso Pedro, o dichoso Simón, porque aquí era Simón. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no había sido revelado por ningún hombre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Cuando tú sabes quién es Cristo verdaderamente,
El Padre viene y trae una revelación a tu vida. Dice Hebreos capítulo 11 y su versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios lo conozca. Porque si no lo conoces, entonces es tiempo de conocerlo. Y dice aquí, porque el que se acerca, dice ya, a Dios crea que le hay. O sea, tú no lo has visto quizás como Él anduvo en el tiempo de los discípulos en este tabernáculo de carne. Pero dice que tú ahora que has aceptado a Cristo por medio de la fe, tú cuando te acercas a Él tienes que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas veces tú y yo hemos venido en oración y hemos presentado nuestra petición a Dios porque estamos pasando una angustia, una aflicción, pero por no conocerlo, nos levantamos de esa oración y vamos y decimos, por favor, pongo esta petición? No digo que es malo, tú puedes poner las peticiones para que nosotros oremos por ti. Pero cuando tú te acercas en esa oración, tú tienes que llegar confiadamente al trono de la gracia. Y Hebreo lo dice. Ahí mismo en Hebreos está que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Para que qué? En el 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú conoces quién es Cristo, tú te acercas confiadamente. Te acercas al trono de su gracia y hayas gracia delante de Él y hayas misericordia de Él. Entonces, ¿por qué nosotros oramos y nos levantamos y continuamos en la misma situación, no creyendo que el que se acerca a Él y tiene que creer que Él va a galardonarnos? Pero dice a los que le buscan, a los que creen. Porque ese es un acto de no creer, es pecado, que habla ahí mismo el 12, cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado de incredulidad no nos permite creerle a Él, acercarnos a Él confiadamente. Tú tienes que tener convicción que cuando tú doblas tus rodillas ante una petición, ante el Rey de Gloria, Él va a traer respuesta a tu vida. Decía mi hermana, decimos nosotros, por favor, hermanos, vamos a la oración, oren por mí, por mi situación. Y más tarde vamos al culto, por favor, oren por mi petición. ¿Te estás acercando a Dios confiadamente o no? ¿Lo conoces o no lo conoces? Porque si lo conoces, vamos a ir allí a Apocalipsis capítulo 1, porque tú y yo tenemos que conocer ante quién nos acercamos día tras día, a quién doblamos rodillas, a quién acudimos. Tenemos que acudir a ese Rey de Gloria, que todo lo puede, que todo lo hace. Y dice Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 11, ¿qué decía? Leamos desde el 10. Yo estaba en el Espíritu, dice, este es el apóstol Juan, no Juan el Bautista. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último.
¿Tú conoces a ese Cristo que es el alfa y la omega, el primero y el último? Porque no hay otro después de Él, ni uno antes de Él. Hay que comprender, hay que entender la palabra. Ahí se presenta Jesús nuevamente ante Juan, uno de los discípulos que le siguió, y dice: escribe en un libro lo que ves, revelación y visión, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice el 18. Vamos a leer el 17. Cuando le vi, o sea, Juan cuando le vio, dice: caí como muerto a sus pies. Se recordó de que ya Cristo los había llevado a su morada cuando les dijo: venid y ved. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Le vuelve a recordar al apóstol Juan: no temas, yo soy el primero y el último. No hay nadie antes de mí, ni nadie después de mí. Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy, el todopoderoso. Y dice el 18, y el que vivo, le estaba diciendo, y el que vivo, no estoy muerto. Y estuve muerto, le dice, o sea, en el pasado estuve muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Usted cree en ese Dios que vive y permanece para siempre? He aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Volvamos a Mateo 16. Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y yo me presento ante ti y digo que tú eres Pedro. Le cambia su identidad. Porque cuando usted conoce a Cristo, su identidad cambia. Usted deja de ser Jessica. Usted deja de ser Mimi. Usted deja de ser Rafael. Usted deja de ser Nubia. Yo dejo de ser Vilma. Porque adquiero la identidad de Él en mi vida. Él se hace uno conmigo. Vilma deja de ser para que Él sea en mí. Pero tienes que conocerlo. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, y sobre mí, estaba diciéndole, y sobre mí edificaré mi iglesia. Apocalipsis le está hablando a 7 iglesias. Por medio de Juan, el apóstol Juan trae una revelación para los tiempos postreros finales. Aquí se le revela a Pedro, porque Pedro conoce quién es Él. Y dice: y sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia, a la cual yo cuidaré, porque me entregaré por ella, porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice Efesios 5. Él cuida a la iglesia, cuida a aquellos que le conocen, como Pedro, como Juan le conoció. Y dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Aquí en Apocalipsis dice:
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice ahí mismo en Apocalipsis, me fui a Apocalipsis 1:20, dice, el misterio de las 7 estrellas. Le dice en el 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Escribe lo pasado, lo presente y lo futuro. Tú conoces el pasado cuando caminaste conmigo. Conoces tu presente, que se ha formado la iglesia. Y te voy a dar a entender el futuro. Te voy a dar revelación del futuro. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias tenían 7 candelabros, 7 candeleros. La luz estaba alumbrando, pero de ahí viene el Señor. A cada una de las iglesias se le presenta y les habla de sus obras. Conozco tus obras, pero conozco tus acciones. Volvamos a Mateo 16 y dice, edificaré mi iglesia, el 18 en los finales dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia está fundada en Cristo, porque la iglesia es Cristo mismo, es carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos. Y dice, entonces a ti dice en el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando habla, te daré las llaves del reino, porque el apóstol Pedro iba a ser uno de los pioneros de empezar a hablar de las buenas nuevas de salvación, de traer el mensaje de salvación. Y atar y desatar aquí habla de lo prohibido y lo permitido. Cuando dice te daré las llaves del reino, para que tú abras esas puertas del evangelio de mi palabra, y aquel que se arrepienta le es permitido entrar al reino, pero aquel que se resiste, que no quiere conocerme, le es prohibido entrar a mi reino. Eso quiere decir la palabra atar y desatar. Le había dado las llaves del evangelio, porque Pedro había conocido a Jesús, y Pedro iba a hablar lo que él había vivido con Jesús, y él iba a expresar que aquel que conociera a Cristo iba a entrar al reino. Eso era que se le iba a permitir, se le iba a desatar. Esas llaves iban a abrir, de permitir entrar. Y cuando dice atar, al que no quiere conocer a Dios se le prohíbe entrar al reino. Y vamos a ir ahí donde estábamos hablando en Apocalipsis, pero nos vamos a ir al capítulo 3 y voy a hablar de una de las iglesias. La iglesia de Filadelfia. Capítulo 3 y su versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Para que tú conozcas a Cristo, tú tienes que morir a tus obras, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a las contiendas, al egoísmo, al orgullo, a la prepotencia, a la altivez. Porque esas son obras de la carne. Hay que morir. Si todavía esas obras están evidentes en ti y en mí, es que porque todavía mi carne está viva. Pero aquí le dice, háblale a la iglesia de Filadelfia.
Y diles que esto dice el santo y verdadero, el real y genuino, que en él no hay mentira ni falsedad, sino que es genuino. Eso quiere decir el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea que, ¿quién tiene las llaves de abrir y cerrar? Cristo. Pero cuando Cristo vive en ti, tú dejas de ser tú, y ahora el que actúa, el que empieza a abrir y cerrar puertas, es Jesucristo en ti. Y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Pero lo que me impacta a mí es sobre la llave de David. Cuando tú mueres en tu carne, el tabernáculo estaba dividido en 3 compartimientos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando tú empiezas a morir en tu carne, en los atrios, ahí dejas los pleitos, ahí dejas las contiendas, ahí dejas los celos que habla Gálatas 5:18. Ahí dejas las enemistades. Si hay enemistad con alguien, ponte a cuentas. Si tienes algo contra tu hermano, ponte a cuentas. Si tienes celo de tu hermano, deja tu carne en los atrios, en el lugar de sacrificio. Porque si no somos sacrificados en los atrios, no podemos entrar al lugar santo, y menos al lugar santísimo. Porque Dios tiene las llaves de David. David habla del tabernáculo de David de adoración, porque ya en David ya no estaban los atrios, sino que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Un tiempo de adoración, y tú solo puedes adorar en espíritu. Tú no puedes adorar en la carne. Tú no puedes entrar al lugar santísimo con tus emociones, con tus sentimientos. Tú tienes que entrar en espíritu. Entonces el Señor es el que abre esa puerta, porque Él fue el que rasgó el velo que impedía que tú y yo entráramos al lugar santísimo. Para que cuando tú entres al lugar santísimo, tú puedas apreciarlo y contemplarlo y adorarlo. Y tú puedas degustar y decir: qué bueno es Dios, y dichosos aquellos que en Él confían. Entonces, cuando tú entras en tu oración, en tu aposento, tú traspasas todo lo que es tu carne, se disuelve para que lo espiritual se evidencie. Y dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, has guardado mi nombre, y no has negado mi nombre, mi palabra. Come mi palabra, bebe mi sangre, dice el Señor, come mi carne. Y cuando te dice come mi carne, te está diciendo come mi palabra, cómeme, porque ahí vas a encontrar vida. Porque la sangre que bebes a través de mi palabra es la que limpia tu ser, la que va limpiando todo tu ser, la que quita el pecado, porque es la única que puede quitar el pecado. Y te hace evidente a Dios. Y dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay falsos que dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. Son falsos, dice aquí, pero Dios los entrega, sino que ninguno. Dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque el Padre ha amado a Jesús
Y cuando Jesús está en ti y no tú, porque tú tienes la identidad de Cristo, porque tu nombre dejó de ser Rafael, dejó de ser para ser el nuevo nombre que te ha dado. Entonces dice que te van a reconocer que yo te he amado, porque por cuanto me has guardado al Verbo hecho carne, por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado yo que soy la acción de mi paciencia, de mi tolerancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando Dios ve la identidad de Cristo en ti, Él te va a guardar en lo que ha de venir en este tiempo al mundo entero. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra, porque suceden cosas para probar si eres verdaderamente un hijo legítimo de Dios, que has conocido a su Hijo. Y dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Cierra tus ojos y pídele a Dios conocerlo, porque Él viene pronto. Y si tú no te identificas en Él, si no tienes el carácter de Él, si el Padre no ve en ti a Cristo y no ve en mí a Cristo, tenlo seguro que nos quedaremos. Es necesario morir a nuestra carne, a las obras de nuestra carne, para que el fruto del Espíritu sea evidente: el amor a tu prójimo, el amor a los tuyos. Ya no juzgues al hermano, ámalo. Esa es la ley que dice Gálatas. Es la que habla, porque no dice. La ley se resume, dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley, tú ya no vives bajo la ley. Ya la ley no se enseñorea en ti porque tú estás bajo la gracia, pero no estoy hablando de vivir a tu manera, sino es vivir en Cristo. En Cristo, no en Vilma, sino haber nacido de nuevo. Cristo representado en ti. Dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se evidenciará el fruto del Espíritu. Lo amarás. Habrá gozo en tu corazón. Habrá paz. Vas a ser tolerante con tu prójimo. Vas a ser benigno. Vas a ser bondadoso. Vas a tener confianza, fe en tu prójimo. Pero se va a evidenciar tu carácter de mansedumbre y templanza. Que cuando te digan algo y te escupan en la cara, como escupieron a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Dios, tú vas a tener equilibrio, porque ha invadido el amor de Dios tu vida. Y ya no vas a ser agresivo, sino que las obras de tu carne habrán quedado en lugar de los atrios. Querido Padre Dios, te doy gracias por esta palabra. Gracias, mi Rey, porque me hablas a mí. Y como dice tu palabra, hablas a tiempo y fuera de tiempo. Padre, estás preparando nuestros corazones, nuestras vidas, para ese encuentro crucial contigo, donde podamos identificarnos contigo porque te conocimos, que eres el alfa y la omega, el principio y el último, y que no hay nadie antes de ti, ni nadie después de ti. Eres único. Que te podamos conocer y caminar contigo, Señor, para que el fruto tuyo se evidencie en nosotros y no las obras de nuestra carne. Vivifícate, Señor, y toma toda acción en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en esta hermosa hora, Señor, que seas tú con nosotros, Señor. Emmanuel,
Dios con nosotros. Porque si todavía no está Emmanuel con nosotros, Señor, aún estamos en esa corte, precioso Rey, donde tú vas a dar un veredicto. Y queremos que el veredicto sea, Señor, que no hay ninguna condenación para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja y que me les llene de sabiduría de Él y del conocimiento de su verdad. Y si Dios nos lo permite, el día domingo nos miraremos por la tarde nuevamente a través de estos medios. Así que un abrazo, un beso fuerte de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos manda a amarnos los unos a los otros. Amén. Oh, te alabo, Padre, te alabo.